Muy buenos días. Es una hermosa mañana para estudiar juntos la palabra de Dios y estamos en el curso de Daniel. Estamos en el capítulo 3 esta mañana, así que les damos la bienvenida a este tiempo de estudiar juntos la palabra de Dios y pidamos que Dios nos ayude a entender su palabra esta mañana. Ok, vamos a orar y pedir la presencia del Señor con nosotros. Padre amado, gracias por este nuevo día. Gracias por el descanso de la noche y Padre, gracias por la libertad que tenemos todavía para poder estudiar tu palabra sin ninguna interferencia de las autoridades, con total libertad de culto y Padre, que podemos aún pasar por las redes este estudio de tu palabra. Señor, tu palabra indica que no siempre será así quizá y queremos aprovechar el tiempo que tú nos das. Padre, acompáñanos ahora, danos entendimiento en tu palabra, danos ese espíritu de revelación para que podamos entender lo que significa tu palabra y lo que nos estás diciendo a través de ella también. Gracias por cada hermano que está sintonizando, Señor, y por cada persona que más adelante va a escuchar la grabación y pido una bendición especial sobre cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos en capítulo 3 de Daniel y tiene que ver con otra estatua. En capítulo 2, el rey Nabucodonosor vio una enorme estatua que representaba 4 o 5 imperios hasta la segunda venida. Terminamos el capítulo 2 con Nabucodonosor honrando al Dios de los judíos, honrando a Daniel, elevándolo a él y a sus amigos a altos puestos en la provincia de Babilonia. Obviamente han pasado meses, sino años, 2 o 3 años para el capítulo 3, suficiente tiempo para que el rey se haya olvidado del impacto que tuvo cuando Daniel le contó el sueño. Hay que entender que Nabucodonosor, un hombre a cargo de tantas cosas del imperio, fácilmente se olvidaría algunas cosas al pasar los meses y los años, y humanamente hablando explica lo que vamos a ver esta mañana. Pero también nos orienta a no tomar tan en serio en capítulo 2 cuando él honró a Dios. Fue algo que le impactó en ese momento, pero no fue suficiente profundo como para durar mucho tiempo, como vamos a ver esta mañana. Así que pasemos a la primera lámina. Vamos a mirar los primeros 13 versículos que tienen que ver con la prueba de la fe. Empecemos con el versículo 1 para notar el contexto de la historia en Daniel capítulo 3. Leamos el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de que lo que el rey soñó en capítulo 2 es lo que el rey ahora quiere hacer en capítulo 3. Es decir, lo que él soñó en capítulo 2, él no quiere quedar solo en sueño. Él lo quiere implementar en la realidad. Así que al parecer, él confecciona esta estatua siguiendo lo que él vio en el capítulo 2. Pero noten, hermanos, una diferencia. ¿Qué dice el versículo 1? Esta estatua estaba hecha toda de oro. Bueno, por las dimensiones que vamos a ver en un momento,
Quizás no estaba hecho totalmente de oro. De repente estaba solamente revestido de oro. Pero la diferencia con el capítulo 2 es que en lo que Nabucodonosor vio en visión, solo la cabeza era de oro. La cabeza representaba el imperio de Babilonia. Ahora el rey hace toda la estatua de oro. ¿Qué es lo que el rey está queriendo dar a entender? Él quiere dar a entender que no está contento con solo ser la cabeza. Él quiere que la estatua sea totalmente de oro, es decir, que la estatua solo represente Babilonia. En capítulo 2, el imperio de Babilonia estaba destinado, según la profecía de Dios, a otro imperio de los medo-persas, y ese imperio a los griegos, y ese imperio a los romanos. Ahora, ¿quién había decidido esa transición de imperios? Dios, que había dado el sueño. ¿Pueden entender lo que está pasando en la mente de Nabucodonosor ahora? Él se ha olvidado de la impresión que tuvo cuando el Espíritu Santo seguramente le habló en Daniel capítulo 2. Y ahora el orgullo, la vanagloria de este rey que era joven todavía. Él está queriendo ambicionar a que su imperio va a ser eterno. Ahora, ¿cuántos líderes han soñado con eso? Napoleón Bonaparte quería tener un imperio grande y permanente. Hitler seguramente lo mismo. Stalin en Rusia. Así que es una característica de los líderes humanos que muchas veces quieren hacerse eterno. Y parece que eso pasó por la mente de Nabucodonosor, y por eso él mandó hacer una estatua, no exactamente la misma estatua del capítulo 2, porque no hay una transición de metales. En este caso todo está hecho de oro. Otro detalle, miren las dimensiones de la estatua. La Reina Valera usa medidas que nosotros desconocemos, el codo. Estaba hecho de 60 codos. Los estudiosos nos dicen que 60 codos representa 27 metros. Así que pueden imaginarse una estatua de 27 metros de altura. Por lo general, un piso en nuestras casas es más o menos 2,50 metros, 2,70 metros. Así que 27 metros sería 10 pisos. Así que hay que tener en mente una estatua de la altura de un edificio de 10 pisos. O sea, bastante alto. Sin embargo, dice que la anchura era solo 6 codos. 6 codos son 2,7 metros. Así que es 10 veces más alto que es de ancho. Eso es interesante. Porque ¿qué significa? Una estructura 10 veces más alto que ancho es muy inestable. Muy inestable. Fácilmente se puede venir abajo. Y eso es lo que en su imprudencia no tomó en cuenta ese detalle. Construyó algo inestable, que simboliza todo lo que el ser humano hace. Cuando el ser humano se rebela contra Dios, lo que hace es inestable. Él pasó por alto el sueño que indicaba que un día una piedra iba a venir a tumbar la estatua golpeando los pies.
Se supone que si Nabucodonosor hubiera sido más inteligente, habría hecho los pies muy firmes para que la estatua dure, pero no tomó esa precaución. Otro detalle del versículo 1 es dónde colocó esta estatua. Noten que la estatua no está en Babilonia. Uno pensaría que es ahí donde él pondría la estatua. Pero él mandó elevar la estatua en el campo de Dura. Ahora, la palabra campo significa planicie. Así que hay que imaginarnos una zona bastante amplia, plana, y en medio de esta planicie, un edificio, una estatua de 10 pisos. Claramente lo que Nabucodonosor está queriendo es que la estatua impresione. No quiere que haya nada alrededor que pueda quitar de la gloria y el esplendor y las dimensiones de la estatua. Si lo hubiera colocado en Babilonia, hubiera pasado un poquito por desapercibido ante los muros y los edificios en Babilonia. Así que lo lleva afuera a una planicie donde no hay nada más y todo el mundo puede ver esta estatua. Habla de la vanagloria de este rey Nabucodonosor. Veamos ahora la orden imperial. Habiendo construido la estatua, ¿cuál es la orden que sale? Leamos versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, los oidores, los tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Qué nos dice esos dos versículos? En primer lugar, que todos tenían que estar. La orden salió que absolutamente todo el sistema burocrático, militar, los asesores, gobernadores de todo el imperio, tenían que venir a la dedicación de esta estatua. La repetición del verso 3, de lo que el verso 2 dice, obviamente es significativo. Daniel no va a repetir lo mismo en vano. La repetición es para enfatizar dos cosas. La orden era definida. Nadie podía exceptuarse. Segundo lugar, al repetir por segunda vez todos los títulos, Daniel está enfatizando la orden fue dada para que todos los líderes tuvieran que estar presentes ante lo que la Reina Valera llama dedicación. La palabra en arameo significa iniciación. Estaban iniciando el uso de esa estatua, porque la palabra que se usa aquí, iniciar, se usa de iniciar el templo, iniciar los sacerdotes. Así que lo que se pretendía no era simplemente mostrar a todo el mundo esta estatua y que cada uno iba a su casa después. No. Esta estatua iba a cumplir una función. Y vamos a ver un momento, iba a cumplir una función de adoración, de culto. Ahora, ¿cuál es el anuncio que sale? Versículo 4. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Pueden ver, es una orden universal. Hoy en día prestemos atención, porque vamos a ver que esto simboliza algo que vamos a ver en nuestros días también. Sale una orden
a pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que adorar. Porque el versículo 5 dice que cuando escuchen los instrumentos musicales empezar a tocar, tenían que postrarse, versículo 5, y tenían que adorar a la estatua de oro. Así que noten, no es simplemente vengan a ver la estatua. No, vengan a rendir homenaje a la estatua. A la estatua o al que la estatua representa, que es Nabucodonosor mismo. Así que Nabucodonosor ahora está empezando a creerse un dios. Y él quiere que todo su imperio lo adore, juntamente con todos los pueblos, naciones que están dentro de ese imperio. Noten otro detalle, el énfasis musical. Porque Daniel pudo haber dicho en versículo 5 que cuando escuchen la música, adoren. ¿Por qué será que Daniel menciona tantos instrumentos? La bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música. Y para colmo, lo repito otra vez en el versículo 7. Y más adelante vamos a ver que se repiten varias veces todos los instrumentos. ¿Qué nos está diciendo? Que el culto está vinculado con la música. Qué interesante para nuestros tiempos, ¿no es cierto? En nuestros tiempos la música ha llegado a ser algo muy importante. Los jóvenes simplemente no pueden estar sin música. ¿Han notado eso? Que quieren música cuando estudian, quieren música cuando viajan, quieren música cuando van a dormir. O sea, casi 24 horas están rodeados de música. Y la música del mundo te da ciertos mensajes. Hay ciertos ídolos que el mundo musical te quiere inculcar. Básicamente es un mensaje egocéntrico, lleno de sensualidad, y se está promocionando este mensaje en todo el mundo. Tal manera que ni la iglesia se salva de esto. Cómo el mundo musical ha invadido a la iglesia. Los mismos instrumentos, el mismo estilo musical. Qué interesante eso. Y aquí en Daniel está vinculado con la adoración a este Dios, casi Nabucodonosor. Se hace más siniestro la cosa en el versículo 6. ¿Hay libertad de culto? Nosotros usamos libertad de culto para dar la idea de que nosotros como evangélicos podemos adorar a Dios sin ningún problema. Pero ¿qué dice el versículo 6? Cualquiera que no se postre y adore a esta estatua, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Hay libertad de culto? Bueno, en primer lugar, no hay libertad de culto para no adorar a este Dios. Todo el mundo tiene que hacerlo. Ahora, todavía no hay la prohibición de adorar a otro Dios. No está diciendo no adoren a ningún otro Dios. Esto lo vamos a ver más adelante en Daniel. Para el capítulo 6 hay esto. Para el capítulo 4 también. Pero en Daniel 3, la orden es, pueden seguir adorando a sus dioses con tal que primero adoren a este Dios. Y si no adoran a este Dios, no pueden adorar a ningún otro Dios. Este Dios debe tener prioridad. Así que ya no hay libertad de culto. Ahora la orden es que todo el mundo tiene que adorar esta estatua. Vamos a Apocalipsis
el capítulo 13 para ver lo que este pasaje en Daniel nos está advirtiendo. Es simbólico de algo que Apocalipsis describe, y escuchen bien, hermanos, porque no hay que sorprendernos si muy pronto vamos a empezar a sentir nosotros una presión similar. ¿Qué leemos en capítulo 13 de Apocalipsis? Es la descripción del anticristo. La primera parte del capítulo describe el anticristo, la segunda parte describe el falso profeta. Pero ¿qué hace el falso profeta en versículo 14? Dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Noten ahora, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, una marca de todos aquellos que adoran a la bestia. Qué interesante. Está diciendo que al acercarnos al fin del mundo, va a haber una situación parecida a la de Daniel capítulo 3. Va a haber, entre comillas, una gran imagen. Y la orden va a salir que todos tienen que adorar esa imagen. Y los que no adoran esa imagen, Apocalipsis 13, versículo 17 dice, el que no adora la imagen, primero no va a poder comprar o vender. Y más adelante, no va a poder vivir tampoco. Así que, hermanos, esta historia en Daniel capítulo 3 reviste gran importancia para nosotros, preparándonos para los tiempos del fin. Vamos a ver qué pasó a continuación. Vamos a ver cómo la presión se impone a los creyentes. Y vamos a ver que en Daniel 3 la indicación es que hay muy pocos creyentes. Porque versículo 7 de Daniel 3 indica que todo el mundo se pone a adorar esta imagen de Nabucodonosor. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos, etcétera, dice, todos se postraron y adoraron la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. Así que todo el mundo se somete a esta orden imperial, como va a pasar al fin del mundo también. Cuando el espíritu de Nabucodonosor, el espíritu de Babilonia, se va a dejar sentir en planeta Tierra otra vez, que el ser humano va a ser, entre comillas, una imagen, y hacer que todos adoren esa imagen. Claro, en los últimos tiempos no será quizá una imagen literal, pero va a ser el mismo principio. Pero ¿qué leemos en versículo 8? Empieza la presión, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey vive para siempre, tú, oh rey, has dado una orden, que todo hombre, al oír, ahí están los instrumentos otra vez, tiene que postrarse y adorarse, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Así que, hermanos, empezamos a notar la presión, ¿no es cierto? La primera parte de la presión fue el hecho que todo el mundo adoró. ¿Puedes imaginarte una situación en la cual habían 50,000 o 100,000 personas en toda la planicie? Y de repente una enorme orquesta empieza a tocar. Cuando empieza a tocar esta orquesta, todo el mundo se postra. Y 3 hombres quedan de pie. Creo que todos hemos estado en diferentes reuniones donde el que está delante empieza a generar cierta presión a hacer algo. De repente alzar la mano o lo que sea, y todo el mundo lo hace. Y quizás tú no quieres hacerlo, pero cuando ves que todo el mundo lo hace, tú también lo haces, ¿no? La presión sobre estos hombres. Pero cuando viene la acusación, la cosa es peor todavía, porque el verso 8 dice, los acusaron maliciosamente. No era sanamente. No estaban interesados en el rey. Estaban interesados en hacer daño a estos hombres. ¿Por qué? Probablemente por envidia, porque el rey los había elevado a puestos altos en la provincia, como indica el versículo 12. Pero noten también mentiras, porque al fin del versículo 2 dice, estos varones, oh rey, no te han respetado. Eso no era cierto. El hecho que no se postraran para adorar no era una falta de respeto a Nabucodonosor, era un gran respeto para Dios, Jehová. Pero los acusan maliciosamente. Y en esta situación no hay espacio para adorar a Jehová. Solo se puede adorar, o todos tienen que adorar a Nabucodonosor. Y claro, cuando el rey se entera que no lo han adorado, el rey se molesta y los manda a traer. Mañana vamos a ver qué pasó. Pero vamos a terminar con algunas lecciones importantes esta mañana. Lección número 1, hermanos. ¿Pueden notar aquí la deificación del hombre? ¿Cómo el hombre, Nabucodonosor, se cree Dios? En capítulo 2, él era un gran emperador. En capítulo 3, él quiere ser Dios. Hoy en día eso está pasando a nivel mundial, ¿no es cierto? Los grandes líderes están queriendo ser como dioses. La raza humana ya se cree Dios. La raza humana ha decidido rechazar la revelación del Dios único en la Biblia y crear sus propias leyes en contra de Dios. La segunda lección para los tiempos de estos amigos de Daniel, como para nosotros, la gran pregunta es esta: ¿a quién vamos a servir? Tercera lección, la universalidad del pecado. Porque aquí leemos que todo el mundo se postró delante de la estatua. Y hermanos, la Biblia nos indica que al acercarnos al fin, todo el mundo va a empezar a seguir la corriente anticristiana. Porque ¿qué es lo que la Biblia enseña? Que en los últimos tiempos Satanás será suelto. ¿Y para qué será suelto? Para engañar a las naciones. Y pregunta, hermanos, ¿no es eso lo que estamos empezando a encontrar ahora? Por 2000 años, desde que Cristo ascendió a la diestra del Padre, la iglesia ha tenido libertad para salir y predicar en todo el mundo. Esa libertad se está recortando ahora. ¿Quién es el gran Nabucodonosor? Se llama las Naciones Unidas, que están empezando el proceso
de limitar a la iglesia el derecho de adorar a Dios. Ayer posteé en un grupo en Facebook del ecumenismo religioso un documento hace 2 meses emitido por las Naciones Unidas. Se llama La Fe Religiosa para los Derechos Humanos. Hay un manual de educación y el tercer módulo dice lo siguiente: tenemos que empezar a animar a todas las religiones, incluyendo el cristianismo, a reinterpretar sus textos sagrados para que encajen con los valores de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ahora establece como un derecho humano el matrimonio homosexual. Así que la orden ya salió. La iglesia tiene que reinterpretar la Biblia para dar libertad a los derechos humanos, a matrimonio gay. Y uno podría continuar. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el mundo después de esta pandemia va a ser bastante diferente del anterior. Ya se viene cocinando, lo pueden buscar, he puesto los vínculos ahí en internet para que puedan verlo ustedes, pueden leerlo, está en inglés ahora, he hecho una traducción al español un poco. Pero dentro de unos cuantos meses o años, por lo mucho, vamos a encontrar que la currícula educativa en el Perú, bajo la presión de las Naciones Unidas, va a inculcar, y esto va a ser en todo el mundo, que tenemos que reinterpretar la Biblia para encajar con los conceptos de las Naciones Unidas. Lo triste es que las religiones están alineándose con eso, y hay todo un movimiento de las religiones uniéndose para aceptar este dictamen. Y la presión sobre la iglesia en unos años va a ser muy fuerte. Y lo que yo acabo de decir por las redes no se va a permitir decir en unos meses o años. Hermanos, la presión ya se empieza a sentir. Y vamos a encontrar que muchos en la iglesia evangélica van a claudicar frente a la presión mundial. Van a empezar a decir cosas como no hay que ser tan cerrados, no hay que dar la impresión que nosotros solo tenemos la verdad, que la verdad no está en otros lugares, que somos demasiado cerrados y tenemos que abrir nuestras mentes. Todo eso va a empezar a correr por la iglesia evangélica. Ya Europa está con todo esto. Y hermanos, yo les invito a estar orando. El apóstol Pablo dice: estas cosas del Antiguo Testamento han sido escritas para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Y tenemos que aprender de estos capítulos del Antiguo Testamento, porque el mismo Nuevo Testamento nos indica: esto se va a repetir. ¿Tienen alguna duda? ¿Piensan que estoy mal interpretando Apocalipsis? Vayan a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Y van a ver cómo el apóstol Pablo habla del hombre inicuo, que en los últimos tiempos se pone en el templo de Dios y se pasa por Dios. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. No estamos hablando de una interpretación personalizada de Apocalipsis. Estamos repitiendo lo que el apóstol Pablo mismo dice en una epístola de los últimos tiempos y el engaño que va a correr por todo el mundo. Son cosas serias, hermanos, yo entiendo eso. Mi intención no es asustar o ser alarmista, es simplemente estudiar la palabra, el Antiguo Testamento, mirar el Nuevo Testamento y luego mirar lo que está pasando y empezar a entender las señales de los tiempos en que estamos viviendo. Vamos a orar, hermanos, y pedir que Dios nos dé la valentía para prepararnos este tiempo de cuarentena, para los desafíos que van a venir cuando podamos salir otra vez de nuestros hogares. Vamos a orar. Padre amado, gracias por ese tiempo de estudiar juntos tu palabra.
Padre, quiero pedir que tú nos des entendimiento en ella, para que tú nos prepares para los días del fin. Que los últimos tiempos no nos encuentren dormidos, y que cuando la gran mayoría empiezan a claudicar en su fe, que tengamos la valentía, Señor, aunque solo quedemos 3, pero quedar en pie y estar dispuestos hasta morir, pero con tal de serte fiel a ti, quien es nuestro Dios y nuestro Salvador. Padre, graba estas cosas en nuestros corazones, te pedimos, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Para terminar, hermanos, si quieren ver esa página en Facebook que yo mencioné, vayan a la página, dice El Ecumenismo Religioso. Busquen eso en Facebook, van a ir a una página y van a encontrar todos los detalles ahí, mucha información, El Ecumenismo Religioso. Dios les bendiga.